emocionada. Sinceramente no puedo hablar. Mi abuela hace 78 años murió de un aborto clandestino. Le hicieron un aborto con aguja de tejer. Fue la mamá de mi papá y hoy estoy por ella, por mi abuela Yolanda Orsini. Por ella y por todas, por las que vienen, por las que están. Soy madre y decidí ser madre. Soy madre por elección, pero no todas tienen las mismas posibilidades. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Bueno, sí, estaban divididas, la plaza estaba dividida entre los denominados celestes y los denominados verdes, ¿no? Y realmente, bueno, yo también hice una vigilia bastante importante y realmente no me arrepiento, todo lo contrario, lo consideré algo natural hacerlo. Y hay unas palabras de esta persona que habló y que fueron muy, muy exactas, porque este es el porqué, ¿no?, de esta ley, que es el no más muertes de mujeres de esta manera brutal, inhumana, clandestina. Hay ciertos grupos de personas que deliberadamente dicen, y ahora van a salir todas a abortar, e inclusive una bestia, porque no puedo llamar ser humano, a un conductor, a una persona que está en los medios de comunicación de la ciudad de Salta, que dijo, bueno, a raíz de esta ley, lo expresó a través de sus redes sociales, de Facebook concretamente. No estoy haciendo propaganda a Zuckerberg, pero bueno, fue de Facebook concretamente. Bueno, ahora a violar a todas las mujeres porque está legalizado el aborto. Realmente es una frase de un mal gusto, de una bestialidad tan infrahumana, que esa persona, por supuesto, fue despedida. Tengo entendido que no va a poder ya más tener un programa, y quizás algunos me tilden de una persona demasiado rencorosa o demasiado, no diría violenta, pero bueno, con un apego a la ley muy grande. Pero indudablemente que no es apego a la ley, es respeto por la condición de ser humano de todas las mujeres. El no permitirle a una mujer disponer, decidir sobre su cuerpo, sobre sus derechos, es absolutamente violatorio del derecho más básico humano, de cualquier ser humano. Y esta ley es un hito histórico, como lo fue también la del voto femenino, como lo fue la del divorcio, el de la patria potestad y tantas leyes que fueron consecuencia de luchas de años y de años, de miles y miles de mujeres en todo el mundo y por supuesto incluido Argentina. Hay pioneras en todo esto, en todo este movimiento. Por eso, en un video corto que generalmente en mitad de la semana subimos a la página, que la recuerdo, que es Trevino Susana-Alo, bueno, hago mención a todo este movimiento y que esto no es logro de ningún partido político, porque si escuchamos, y vale la pena escuchar los distintos fundamentos de los distintos votos, de los distintos jefes y jefas de bloques, inclusive dentro de los distintos, por ejemplo, dentro del Frente de Todos, hubo varios legisladores y legisladoras que votaron en contra de esta ley, y otros que sí. Dentro de Cambiemos también, y dentro de todos los grupos. En general, bueno, el socialismo sí votó a favor porque ya, digamos, es una premisa histórica del socialismo el derecho al aborto
de una gestión de, a mi entender, un gran político, como lo fue el doctor Hermes Wiener. Así que ya hay un ejemplo en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe se han incrementado los abortos, todas las mujeres salieron a abortar al otro día, están corriendo una detrás de la otra diciendo quiero abortar, quiero abortar, quiero abortar. Se han saturado los centros de asistencia médica, no, en absoluto. Quien lo ha hecho de una manera segura, legal, gratuita y no a través o por medio de las aborteras o los aborteros con elementos cortantes, con navajas, con perchas, con cuchillos, con tijeras, con agujas de tejer, como lo dijo esta compañera en el video. Sí, y esto sucede. Ese es un testimonio de todos los que hubo que era válido resaltarlo. Pero por supuesto. Porque si bien obviamente hay muchísimos testimonios, pero él se cuenta en resumen, porque hace como una referencia autobiográfica, pero cuenta algo de su abuela, y después dice, bueno, yo elegí ser madre, pero no todos tienen las mismas posibilidades. Exactamente, y con ese no simple todos ejemplo tienen la resume posibilidad todo. de elegir, que eso es lo fundamental, es tener la posibilidad de elegir propia de cualquier ser humano, y es digna de cualquier ser humano. Por otro lado, ese discurso tan capcioso y tan hipócrita como es el de cuidar las dos vidas. Perdón, señores y señoras de los celestes, perdón, señora Amalia Granata, perdón, señora mercenaria Viviana Canosa, porque está en ese rol, porque le pagan muy bien por ese rol, porque usted quiere ser diputada y ya se lo han ofrecido. Bien, entonces, ¿sabe qué hacen con el feto? Lo tiran en los contenedores, lo tiran por los inodoros, lo tiran por las calles, lo tiran en una bolsa. Eso no es cuidar las dos vidas, eso es asesinato. Entonces no me vengan con el asesinato de la libre elección, sino el asesinato y la defensa tremenda que hace la iglesia y los templos evangélicos y todas estas personas de los aborteros y de las aborteras. Deben ser, en definitiva, defensores de aborteros y de aborteras. Yo, en lo personal, no lo soy. Soy ardiente defensora, lo fui siempre, lo soy y lo seré, de los derechos de las mujeres. Eso es una conquista histórica, no por encima de los hombres, en igualdad. En igualdad se ha acrecentado muchísimo, sobre todo se acrecentó antes de finalizar el 2020, ¿no? Porque generalmente en esa época, en esos meses, sobre todo en los meses de, yo diría desde septiembre hasta diciembre, con una marcada curva, marcado pico más que curva, en el mes de noviembre. Esto influye mucho porque muchas veces no había opciones. Calculen que hay una persona, una familia, vamos a poner una familia tipo, o también una persona sola que está alquilando generalmente un departamento, puede ser una casa, un departamento. ¿Qué sucede? Habla con la inmobiliaria, generalmente lo llamaban de la inmobiliaria, se adelantaban a esto y le decían, ya sea, sobre todo verbalmente, iba a decir de manera por escrito, pero sería o por WhatsApp o a través de las redes sociales. Una forma es WhatsApp y otra forma también es por correo electrónico, ¿no? O por teléfono o personalmente. Personalmente es más difícil porque a través de la cuarentena se hace más difícil, ¿no? Por turnos y demás. Que iba a haber un aumento de casi un 50 a un 60%. Desde ya aclaro que esto es totalmente improcedente, es totalmente ilegal. Está especificado claramente ya desde el primer DNU, es decir, desde el primer decreto de necesidad de urgencia, que fue exactamente el del 19 de marzo, que entró en vigencia el 20 de marzo del año pasado, del 2020,
que se fue prorrogando, porque este decreto se fue prorrogando con sucesivos decretos, ¿no? El originario, el 320 del 2020. Sí, sí. Y por otro lado, en el mes de septiembre tenemos una nueva ley de locaciones, es decir, alquiler en términos jurídicos es locación urbana, porque puede ser locación de inmuebles rurales o locación de inmuebles urbanos, que sería el caso de los departamentos, de las casas, para vivienda y a su vez también de locales comerciales. También tengo que aclarar que esta imposibilidad de aumentar hasta el 31 de enero y que se ha hecho extensiva hasta el 31 de marzo, sobre todo el tema de los desalojos, porque cuidado, muchas personas no han podido pagar o se han ido retrasando en las cuotas de alquiler. Entonces, ¿qué sucede? Desde hace años está contemplado en la legislación argentina, en general en las legislaciones de casi todo el mundo, pero en Argentina, y por supuesto en la provincia de Santa Fe, a través del Código de Procedimiento correspondiente. Cada provincia tiene su código de procedimiento. Santa Fe lo tiene, Corrientes lo tiene, Entre Ríos lo tiene, etcétera, etcétera. El desalojo, es decir, la intimación, el desalojo y el lanzamiento, lo que se dice, dejar en la calle a una familia, para decirlo de una manera mucho más directa, coloquial y en lenguaje común. Esto está prohibido también. Entonces, si hay alguna amenaza, que sé que las hay, de muchas inmobiliarias, sea por vía verbal, sea a través de intimaciones, de WhatsApp, como ya lo dije hace unos minutos, de correo electrónico o citándolos por turnos, no corresponde. No vayan corriendo a pagar, y si les realizan alguna medida que sería también absolutamente ilegal de retención, por ejemplo en cuanto a tarjetas, en el caso de débito automático y demás, también eso sería más ilegal todavía, dentro de la gama o el grado de ilegalidades. Tampoco está permitido el aumento en el caso de inmuebles para uso comercial, pero en el caso no de grandes empresas, porque eso ya es un rubro aparte, como los inmuebles rurales, ¿no? Sino también en el caso de pymes, monotributistas, locales comerciales de muy poca envergadura, la mayoría de los locales, como vemos en galerías, en shoppings, en centros comerciales, y en general, ya sea en zonas céntricas, por ejemplo en Rosario, o en zonas del macrocentro. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, porque también se hace extensiva esta prohibición, que la considero muy adecuada, muy justa, a los tiempos que estamos corriendo y que estamos padeciendo desde exactamente el mes de marzo, antes del 20 de marzo en realidad, del año pasado, sino desde el 13, 12 de marzo. Y todo esto, hay un aumento del costo de vida muy grande. Las personas, nosotros, tanto Renzo, yo como muchos, tenemos que alimentarnos, tenemos que comer, tenemos necesidades esenciales. Entonces no podemos dejar de lado todo esto que hace a nuestra condición de seres humanos por pagar un alquiler, ¿no es cierto? Y vuelvo a decir, sé de casos de deudas, en el caso de deudas hipotecarias, de deudas, por ejemplo, de nichos, en el caso de personas que han fallecido y van pagando mensualmente el alquiler de un nicho, de un familiar, y entonces en panteones, en lugares de los cementerios, ¿no? Y que ha habido aumentos. Por ejemplo, tengo el caso de una persona muy conocida que me vino a pedir ayuda profesional, estamos en eso, de esta como hay de otros también en los casos de alquileres de viviendas para, mejor dicho, de locaciones para vivienda, ¿no? De familias, pero en el caso este concreto de nichos, en octubre del 2020,
del año que pasó hace muy poquito, le decían una deuda sin discriminar absolutamente nada, así sin ningún tipo cifra global. Por ejemplo, usted tiene una deuda de, vía mail era, de 30.000 pesos, exactamente 34.000. Y después en diciembre le dijeron, no, ahora aumenta a 50.000 y quizás 60.000. Es decir, sin ningún fundamento. Entonces, esto que planteo, que es un mero ejemplo entre los miles y miles, porque hay 6 millones de inquilinos, cuidado, no es una cifra menor, más de 6 millones de inquilinos en locaciones de inmuebles. Y esto está dicho por las organizaciones de defensa de los alquileres, de los defensores, de los inquilinos, inquilinas de todo el país, que hacen una tarea de mucho empuje, y defensorías que también están ocupadas, y hay áreas, las defensorías del pueblo tienen áreas encargadas también de este aspecto, ¿no?, que hace a la defensa, como ya dije, de los derechos de todos nosotros. Bien, bueno, esto está sucediendo enormemente, por eso hay un llamado de alerta, e inclusive ya desde Cava, en Capital Federal, están realizando unos modelos de contratos de locación para que no haya abusos por parte de las respectivas inmobiliarias, y que figuren ciertas cláusulas dentro de la cantidad de cláusulas que uno firma cuando renueva un contrato, que pueda ser abusiva, y en el momento la firma porque, bueno, necesita una vivienda, no puede quedarse en la calle. Por ejemplo, como ya dije al comienzo, una persona sola o una familia tipo, que normalmente es padre, madre y 2 hijos, ¿no? Esa sería la familia tipo. Necesita un techo, necesita donde dormir, donde comer, donde poder, en fin, tener un momento de paz, tranquilidad, como cualquier familia, y tiene que estar pagando un alquiler absolutamente abusivo, que no es solamente el alquiler, el canon locativo, sino también las expensas comunes a todo el edificio, y a su vez también los diferentes servicios, agua, luz, ya prácticamente hace un impuesto al aire, porque dentro de poco vamos a tener un impuesto al aire, porque se está un poquito agudizando el tema. No, de hecho, o van en paralelo, porque cuando utilizamos el aire acondicionado parece ahí fue otra lapsus, tarifa. Ahí fue un parece lapsus. otra tarifa la del aire. Ahí fue un lapsus, porque justamente cuando estos momentos de picos de calor, tenemos unas tarifas que son siderales, y que a su vez los controles, en el caso de esa provincia de Santa Fe, ¿no?, de Santa Fe, es de la EPE, de la Empresa Provincial de Energía, en otros casos de otras entidades también descentralizadas, es decir, control del Estado y control privado, en donde los montos suben de una manera abismal. También recomiendo, en ese caso, como abogada, enviar notas, protestar, quejarse, pero no solamente a través de estos 0800, porque eso después se borra, a la semana se borra, lo sé con pleno conocimiento de causa, y no queda radicada denuncia. Entonces, lo ideal en estos casos es el envío de cartas documento con el apoyo del respectivo profesional de la abogacía, y si no, el envío de cartas, pero presencial. Se pide un turno y se presenta directamente en las distintas entidades, o directamente, en el caso, como dijimos, de los cánones locativos, de los inmuebles, de los respectivos y las respectivas inmobiliarias. Sí, así es. Pero no pagar con temor, porque que van a hacer uso y abuso de, no puedo decir derecho, de esa facultad que la tenían hasta hace poco tiempo, unos meses atrás, bastante laxa, bastante floja, y la aprovechaban con creces las inmobiliarias, sí,
es una costumbre, es un modus operandi, como decimos en derecho también, una modalidad, apretar el apriete, y no hay que caer en ese apriete. Todo lo contrario, hay que actuar, aunque cueste, fríamente, decir no, no caer ante la extorsión, porque en definitiva es un delito, es una extorsión, es un delito contemplado en el Código Penal, y actuar vía jurídica, a través, como dije, de carta documento, a través de correo electrónico, a través de mails, que tiene la fuerza